porque mi alma te decía, no era por ahí, mi amor. Pero hubo un momento en mi vida, hubo una parte de mi vida que yo sentía que me ponía las gafas y me comportaba de una forma. Hoy traigo una invitada muy especial a Conocimiento para el Crecimiento, el podcast. Su nombre es Dina Luz Rodríguez Ayola, es una mujer que de verdad está en nuestros corazones, de toda unión consciente, una mujer que nos ha ayudado, que nos ha impulsado, que mutuamente hemos aprendido, nos hemos divertido muchísimo. Y les voy a dejar aquí el link a Cerro Tusa, el que hicimos el video a Cerro Tusa. Ella junto a su familia nos acompañó en esta aventura. Ahí podrán ver su hermoso folclor, toda esa risa, todo ese ánimo que tiene. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer ese lado donde Dina dice, libérate de ti. Quiero leer como ella misma se define y me encanta. Dina Luz Rodríguez Ayola es conferencista, emprendedora, soñadora y manifestadora, que encontró su propósito gracias a sus limitantes y se liberó de sí misma. Esta frase, téngala muy en cuenta, esta frase es muy interesante. Su mensaje es cómo tú te puedes liberar de ti, de tus creencias, de tus limitantes y tus cadenas. Y tus cadenas pues inconscientes, ¿no? Que en la mayoría de casos no las conocemos. Esto es lo vital, que Dina también en muchas ocasiones comparte que yo no sabía que tenía esto y creo que a casi todos nos pasa, ¿no? Y precisamente por esto, porque tenemos cadenas inconscientes, nos ayuda a vivir en libertad, en propósito, a través del autoconocimiento. Adicional a esto, es mamá de Alanis, de 6 peludos hermosos, y su amor bonito es Paula López. Es una familia hermosa, más allá del ámbito laboral, profesional, es una mujer preciosa, una mujer muy amorosa, que ha pasado por muchas cosas en la vida y gracias a eso es que está hoy aquí. Sabes que te admiramos muchísimo, Dina, nos inspiras. Con Dina hemos vivido experiencias muy bellas, fue quien nos ayudó a llegar aquí. Antioquia ha estado ahí, mejor dicho, es la que nos trastea por todo lado, pero bueno, de eso hablaremos yo creo que en una pijamada hablaremos de las aventuras con Dina Luz. Nosotros nos autodenominamos Scooby-Doo. A la familia de ella junto con la de nosotros somos Scooby-Doo, ya luego les contaremos por qué, pero bueno, eso es Dina es amor, alegría y sobre todo ese deseo de servir, ¿no? Una vez ella me dijo una frase y es, yo veo posibilidades donde el mundo solo ve limitantes. Y eso es lo chévere de Dina, ¿no? Yo ya cierro con esa frase para darte el paso, de en donde no hayan posibilidades, perdón, donde haya limitantes, ve posibilidades. Ve esa luz al final del túnel, como dice Dina, luz, esa luz que es Dina. Ay, tan linda, Carito. La verdad que me da mucha felicidad de verte, de escucharte. Sabes, y te lo he dicho muchas veces, yo te veo y me veo reflejada en ti. Me inspiras muchísimo, te admiro por todo tu conocimiento, toda tu sabiduría. Y cabe también resaltar que te conozco hace 2 años, que en una ocasión, cuando vinieron la primera vez acá a Medellín, y luego te veo después de este tiempo y veo tu crecimiento y tu evolución, y la verdad te honro muchísimo, honro tu proceso, cada cosa que haces, te admiro inmensamente, y la verdad es que para mí eres una gran fuente de amor, de alegría y de inspiración. Gracias. Hermosa. Bueno, Así como haces tú. bueno, para todas las personas que nos están escuchando, me llamo Dina Luz Rodríguez Ayola. Primero quiero saludarlos y darle las gracias por darse la oportunidad de estar aquí, de escuchar y de escuchar todo el contenido tan valioso que tiene Carito, que ha creado desde tan joven una hermosa comunidad, y por eso es que la admiro muchísimo, porque ella se ha enfrentado a tantas cosas y ha hecho una gran diferencia para mí, que es de admirar. Bueno, como les mencionó Carito, bueno, yo en estos momentos estoy en la ciudad de Medellín. Tengo una hermosa familia que amo, adoro con toda mi alma. Una hija que para mí ha sido una gran bendición. Y te lo cuento así porque yo sé que es muy común escuchar una gran bendición, que los hijos lo son,
pero yo tengo una frase que es de Barranquilla, yo soy de Sincelejo, Sucre, llevo aquí 17 años en Medellín y la frase dice, quien lo vive, quien lo goza. Es una frase muy barranquillera de los carnavales, ¿sí? De unas fiestas tradicionales de esa ciudad. Y lo digo es porque realmente fui consciente de eso cuando llegó a nuestra vida, cuando llegó a nuestras vidas Alanis. Bueno, tenemos un hogar, como escucharon, muy, muy numeroso. Lo digo y lo repito, yo creo que ese amor tan grande que guardaba por los animalitos desde pequeña es el que nos ha hecho tanto a Paula como a mí, de tener tantas mascotas y yo creo que vamos por más, no en el momento, pero sí a futuro. Sí, la verdad es que últimamente ese amor hacia los animales se ha ido potenciando y digamos que les comparto uno de los sueños de mi amada, de mi amor bonito, es como recoger a esos seres tan indefensos que han sido tan vulnerados y rescatarlos y darles una mejor vida, un mejor hogar. Y digamos que yo estoy en pro y apoyándola en ese sueño, que esperemos sea muy pronto. Y ahí contándole un poquito de mi actualidad y es que la vida me ha puesto en este camino y en este instante tan hermoso y maravilloso, porque para mí es perfecto estar aquí pudiendo compartirles a ustedes mi historia y que de pronto esa persona que pueda escuchar conecte con alguna palabra, alguna frase, que se sienta identificado, porque creo mucho que si estás aquí es porque tu corazón te ha indicado que era una forma de que escucharas y conectaras contigo, porque entiendo, comprendo ese camino cuando no hay claridad. Lo viví y pasé por ahí. Y realmente es esa capacidad de tener conciencia cuando empezamos a percibir esas señales que nos va mostrando el camino. Y digamos que esa es una de las formas que quiero como compartir desde mi experiencia, desde mi propia realidad, de cómo la percibí en algún momento en mi vida y cómo la percibo hoy, gracias a una gran limitación. Como dijo Carol, entre ellas fue sentirme aprisionada, sobreprotegida en el hogar donde nací, y gracias a tener esta limitación física que son mis ojitos, fui diagnosticada, y no sé si se dice diagnosticada, pero me dijeron que tenía miopía. Miopía es una enfermedad en los ojos que te impide ver a grandes distancias. O sea, resulta que no tengo gafas y no veo muy bien, veo borroso, realmente veo borroso, no veo casi nada de lejos, pero sí tengo una vista privilegiosa de cerca. Entonces, es cuando llegamos a ese tal nivel de conciencia que es donde vemos las oportunidades realmente. Entonces es cuando comprendí que realmente esta limitación física y toda esa sobreprotección o sentirme amarrada, aprisionada donde vivía, y ya explico un poco para que no sea malinterpretado, que he usado a favor, he usado a mi favor para crear este bello programa que voy a lanzar próximamente, que se llama Libérate de ti, y donde convertí mis gafas en telescopio. Entonces, bueno, crecí en una ciudad en la costa de Colombia, se llama Sincelejo, Sucre. Nací en el año de 1988, tengo 34 años y crecí en un hogar muy bonito, digamos que conformado pues por mi papá, mi mamá, un hermano. Y digamos que yo siempre en la familia fui como esa personita rebelde, diferente, y más de ser rebelde era porque estaba haciendo un llamado, estaba pidiendo a gritos, estaba pidiendo atención, reconocimiento, porque digamos que no lo sentía, a pesar de que tuve una mamá muy presente,
que amo y adoro y del cual les voy a contar un poquito más de ella y de mi papá. Mi papá fue un hombre muy trabajador, lo admiro muchísimo también, lo amo y lo honro. Y lo que les voy a comentar, yo sé que cuando uno cuenta uno su historia, es importante decir las cosas que uno vivió, que no son tan agradables, tan bonitas, pero que cuando con el tiempo, y espero que, y esa es mi idea y mi intención, es que puedan ver mucho más allá de esas dificultades, mucho más allá de lo negativo, porque realmente eso negativo que vivimos, todas esas dificultades, confrontamientos y todas esas personas que de una u otra forma, y eso sí recalco de forma inconsciente, nos han herido, nos han hecho sufrir y que entiendo, comprendo que cuando estamos sumergidos en ese momento, en esa situación, es dolorosa. Pero digamos que cuando salimos de ahí y vemos en retrospectiva lo que nos ha pasado, es cuando vemos que todo ha sido perfecto, porque fue el camino que tú debías recorrer para llegar a un propósito, a un fin. Que eso es lo que me ha llevado a crear este programa, desde ese servicio, ese llamado que sentí desde los 12 años. Entonces les voy a contar un poco. Mi papá, como les mencionaba, era muy trabajador. Mi papá era un hombre muy serio, una persona que de pronto por su situación en su hogar, donde él nació, donde creció, creó una caparazón en su corazón que de pronto no le permitía poder expresar sus sentimientos, ni más porque en la costa colombiana, no sé, en otras partes del mundo, creo que también vivirán situaciones similares. Acá en Latinoamérica es muy común el tema del machismo y el tema de que los hombres no lloran. Así crecieron. Y digamos que eso creó una gran capa en su corazón que no les permitió de pronto expresar. Son seres muy profundos de un gran corazón. Creo en eso, confío porque lo siento y lo identifico en muchas personas que he vivido en mi vida que han llegado a mi vida, que he identificado ese caparazón y he podido ver a profundidad sus sentimientos. Y creo que era por eso, porque todo el tiempo me mostraban a mi papá. Bueno, entonces fue muy trabajador, trabajó en 3 colegios y en una universidad, en 2 colegios, mañana, tarde y por la noche en la universidad. Entonces, como pueden ver, era una persona que era muy trabajadora, muy dedicada, eso sí, muy responsable. Yo no puedo decir, mentiría que nos faltó algo en la casa, mentiría si les digo que no me dieron gusto, mentiría si les digo que no me dio muchas cosas materiales, estudio, porque él creció con esa creencia de que la única forma de sobrevivir y llevar el pan de cada día al hogar era a través de los estudios y a través de la superación. Pero de ahí rescato algo muy bonito que creo firmemente es en el estudio. De pronto no en la forma tradicional, pero creo fielmente que el estudio es una gran herramienta para uno superarse y para conseguir grandes cosas, sobre todo cuando adquirimos disciplina y somos autodidactas. Y digamos, entonces, como les mencionaba, no hubo mucho contacto físico que yo recuerde. Si me preguntas, no recuerdo, inclusive de pequeña edad, cuando era en mi infancia, de pronto tener algún contacto, juego con él. No, todos los recuerdos que tengo en mi mente son con mi mamá, realmente. Y creo que fue debido a eso. Lo que de pronto permitió en ese momento que se creara también una barrera de relación con él. Y tanto así, esa distancia que creamos él y yo, que peleábamos constantemente, era algo como que yo sentía que no me toleraba, que era impaciente, era bravucón, como llaman, y yo sentía que, pues, que nada estaba bien. Eh, y muchas otras cosas que de pronto en su forma de pensar o de creer, eso sí lo digo, los papás en ese nivel de conciencia en que se encuentran no son conscientes y comprendo el impacto que ellos pueden causar con las palabras con los que los dicen constantemente.
a tal punto que se queda grabado en nuestro subconsciente y se vuelven parte de nuestra realidad y que nos creemos ese cuento. Por eso aprovecho aquí este espacio para invitarlos a que no coman cuento, literal, porque todas esas palabras que muchas veces repetimos cuando escuchamos esa voz interior son una gran mentira. Y he sido testigo de eso. Mm, bueno, siguiendo con la historia, pues se creó realmente esa gran barrera por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, inclusive hasta en la adolescencia, por su trabajo realmente. Y los fines de semana no recuerdo compartir mucho con él. Ya en la adolescencia sí vi, o parte de ya como de los 10 años, antes de la adolescencia sí, hubo 8 años, algo así, él me llevaba mucho a jugar fútbol. Mi papá es apasionado por el fútbol, igual que mi hermano nos llevaba a jugar fútbol, eso sí me acuerdo que jugábamos mucho, tanto así que me decían que yo jugaba muy bien fútbol, bastante. Y me divertía mucho con mi hermano y practicábamos en la cuadra, éramos de los que íbamos a la cuadra a jugar fútbol con la pelota para arriba y para abajo, nos reíamos, contábamos chistes, jugábamos a la lleva, al escondido, a tantas cosas que tengo tantos recuerdos de Sincelejo que son tan hermosos para mí. Y bueno, por parte de mi mamá fue una mujer, es una mujer de un gran corazón, de un gran corazón que siempre me enseñó a nunca ver a los demás por encima de mis hombros, a tratar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, a ver esa parte bonita que de pronto ellos no podían ver y resaltarla. Al mismo tiempo que de pronto mi mamá, en su gran amor de madre, yo siento que se descuidó mucho porque se entregó tanto a nosotros que se olvidó de ella misma. Y ella vivió una situación muy dura porque vivíamos con la mamá de mi papá, que en paz descanse. Yo creo que esa palabra es muy común que decimos, pero yo sé que está en otro plano. Vean cómo van jugando ahí los patrones, ¿cierto? Las creencias. Que ella ya está muy bien, sé que está muy feliz. Y no la quería. Ella vivió muy atormentada por la suegra porque ella nunca estuvo de acuerdo con que mi papá se casara con mi mamá, nunca. Era tan difícil la situación que mi mamá vivía que hasta llegó a creer que cuando quedó en embarazo de mi papá, no era de mi papá. Fue tan dura la situación y el desagrado de mi abuela por mi mamá que me contó mi mamá que antes de que se casaran, ella fue al pueblo, porque mi mamá era de un pueblo, mi papá es de Barranquilla, mi mamá es de un pueblo en Bolívar, se llama Villanueva Bolívar, cerca Cartagena de Indias, y de Barranquilla se fue a Villanueva, al pueblo, a preguntar en las casas del pueblo cómo era mi mamá, si era juiciosa, si tenía novios, cómo ver su reputación y algo así entre comillas, ¿cierto? Y bueno, ella nunca fue gustosa, igual mi papá pues se casó con ella. La relación de noviazgo de mis papás realmente fue muy corta porque ellos se conocieron creo que fue en una fiesta, en un bautizo en Sincelejo y se mandaban era cartas, eran cartas y apenas se dieron como una o dos veces y se casaron. O sea, mi mamá no tuvo las oportunidades como de salir a otra parte, o sea, ella estudió en Cartagena y de joven le tocó irse a vivir donde la abuela porque la vía de acceso de un pueblo a la ciudad para estudiar era muy difícil y le tocaba madrugar demasiado y tomaron como la decisión en familia, pues me imagino que los abuelos, de que se fuera, o yo creo que fue que mi mamá pidió ir a vivir donde la abuela, entonces digamos que mi mamá fue una mamá que no vio con su mamá por mucho tiempo. Y bueno, mi mamá ya casándose con mi papá, se fueron primero a vivir, creo que donde un familiar,
y era un espacio muy pequeño. De ahí se pasaron a una casa y llegaron con mi abuela a vivir. Y digamos que mi mamá fue una persona tan bella, pues, pero al mismo tiempo se dejó opacar su brillo, su luz, su magia, su gran poder, su virtud, su fortaleza, con esa situación que ella estaba viviendo de sumisión en el hogar, eh, porque todo el tiempo era un ataque. Mi abuela atacaba mucho a mi mamá, entonces yo le hago mucho énfasis en esta historia porque uno tiene que ver más allá, ¿cierto? Desde afuera uno puede contar, o sea, uno cuenta la historia y desde afuera puede interpretarlo de muchas formas, pero cuando uno llega a esa profundidad de la situación, uno alcanza a comprender y a entender de que como vivieron los papás, no es para echarle la culpa, ¿no? Porque soy fiel creyente de que la realidad que estamos percibiendo con nuestros ojos hoy son producto de nuestras propias creaciones. Y mi papá, bueno, mi mamá en esa situación muy difícil, tenía un hijo pequeño, quedó en embarazo de mí, y mi abuela para todo era malo. Mi mamá era una persona eh, que no sabía cocinar, le tocó aprender a las malas, todo el tiempo era criticándola, todo el tiempo. Mi abuela fumaba cigarrillo delante de toda la familia y no era como consciente del impacto que estaría causando a su alrededor, pero también ella en su papel de madre. Y yo creo que las mamás, de una forma de pronto inconsciente, sí, no alcanzan a comprender como ese poder que tienen, ¿no? De así ayudar como a hacer daño, ¿cierto? Y ese papel de protección de mi papá, o sea, era como si tuviera a un hijo chiquito todavía, porque que lo cuidaba demasiado, y atosigaba mucho a mi mamá, todo estaba malo, que tenía que hacer una cosa, tenía que hacer la otra, y mi mamá había muy frustrada, porque ella no había estudiado, y ella no devengaba dinero. Entonces yo y lo digo así con toda propiedad, yo creo que desde mi vientre, porque en algún momento ahora, en una meditación, llegar a conectar con mi madre desde su vientre y percibía todo eso. Te llego a esta conclusión ahora, después de un tiempo, porque les comento también, estudié también Reiki y ahora les cuento un poco más de lo que he estudiado. En una canalización me llegó como eso, como que yo me sentía en el vientre de mi madre como una ausencia, una falta de afecto por parte de mi mamá y como que sentía que no me estaba dando el afecto que yo requería en ese momento. Pero claro, adentro yo sentía eso, pero afuera era un conflicto constante y ya tenía un niño pequeño de 2 años. Y bueno, yo digamos que cuando nací tuve varias cosas como que fueron reforzando muchas de mis creencias y muchas de las palabras que siento que me desempoderaron y yo me vi como sumergida en ese ambiente familiar y vi mucho como esa pelea, ese conflicto de la abuela, de mi papá y mi mamá como sin saber qué hacer, impotente. Y mami, ella alcanzó después a estudiar, después que estaba más grande, alcanzó a estudiar una carrera. Trabajó, pero digamos que por una enfermedad que estaba adquiriendo a través del estrés, la abandonó y también me comentó que era que yo, pequeñita, le dije que porque iba a trabajar, que no, que ella tenía que dedicarse a educarnos en la casa. No les digo que uno también, por eso esto no se trata de culpar a nadie, ¿cierto? Entonces lo cuento porque me pareció muy charro, yo pensaba que era otra cosa y resulta que al hablar con mamá ya hoy en día pues me contó todo eso, que no, que era lo que estaba viviendo en ese momento y yo le había dicho eso. Y bueno, como me gustaba el deporte y jugaba en la calle, la gente me empezó a etiquetar de machorra, lesbiana, no sé el término que usan en otras partes, gay. Yo creo que ese es un término, creo que esos términos son más internacionales, homosexual. Y me reprimió porque me sentí muy mal ser atacada
como por las personas de la cuadra y yo pues realmente dejé el deporte, dejé de jugar fútbol por eso. Tuve novios, en mi casa me sobreprotegían porque no me permitían tener novios. Y mi primer novio, recuerdo que lo tuve como a los 12, 13 años de la cuadra y siempre me pillaban alguna cosa y me regañaban. Pero yo siempre buscaba la manera de irme a ver con él. Y bueno, y cuento esto porque a pesar de que tuve novios y todo eso, había algo por ahí como escondidito, que empecé como a sentir cierta curiosidad por el mismo sexo. Tuve algunas cosas de pequeña con alguien, como una curiosidad, después sentí alguna atracción por otras mujeres como adultas, llegué a cuestionarme ya en la adolescencia. Y bueno, pero digamos que fue algo que no le di como mucha trascendencia. Y en cuanto pues al estudio, pues estudié en Sincelejo hasta 11. Digamos que yo creí, como yo veía a mi hermano que había pasado a una universidad en Medellín, yo decía, no, yo también tengo que pasar a la universidad porque yo me puedo quedar aquí. Yo sentía como tanta, en mi casa como tanta sobreprotección, como que yo sentía que no me dejaban ser, como que yo sentía que no podía ser yo, o sea, había algo, no era consciente, era algo inconsciente, que yo pedía a gritos como libertad, como la libertad de salir de ese espacio porque realmente me cohibían muchas cosas. Yo veía que mi hermano lo dejaban hacer, salir, jugar con los amigos, ir a fiestecitas ya de 12, 13 años y conmigo era todo, no, 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 que usted es mujer, no, que porque tú eres niña, tú no te puedes estar comparando con tu hermano, que él es hombre, y ese era, yo era una mujer, y yo decía, no, pero qué injusticia, entonces yo quiero ser hombre para ser libre y salir de aquí de la casa. Y recuerdo que mi papá me dijo, bueno, si tú quieres ser hombre, te póngase los calzoncillos, a la ropa interior de hombre, póngase y salte. Y yo, listo, yo me la pongo, pero sáquenme de aquí que yo quiero salir, yo quiero salir de acá. Y bueno, resulta que no pasé en la universidad donde quería estudiar, me había presentado en ese momento en arquitectura, no pasé, no saqué muy buenos, esto sí les digo, no saqué muy buenos resultados en el IFES, no sé cómo se llame ahora, Saber Pro creo, no fue tan alto el puntaje, entonces como no me podía quedar sin estudiar, pues cómo, qué dirá la gente, la familia, y no, pues, porque me parece un hombre muy conocido, me parece un hombre muy estudiado, él es filólogo, sabe mucho, maneja muchos idiomas, entonces, pues no, yo como voy a quedarme pues sin estudiar. Entonces me dieron la oportunidad de estudiar en una universidad en Sincelejo, estudié ingeniería agrícola un semestre, que siento que fue parte de mi proceso y que debía estudiarlo porque me dio herramientas para poder estudiar en la universidad pública acá en Medellín. Y era como tanta las ganas que yo tenía de salir de allá, no le puedo decir, o sea, yo creo que era porque yo sentía que yo no iba a crecer, no iba a prosperar. Y y bueno, pasé en la Universidad acá de Medellín, la Universidad Nacional de Medellín, en ingeniería civil, porque realmente todo el tiempo mis papás me estuvieron como averiguando, o sea, hasta un día, o sea, mis papás pensaban que ser arquitecto porque ellos miraron algunos referentes en Sincelejo que eran personas fracasadas y por haber visto eso, y hago énfasis porque era su alcance, en ese momento, su nivel de conciencia, dijeron, no, Dina, pero mira, ingeniería civil tienes más opciones. Entonces, oigan esas palabras claves que les estoy diciendo en mi historia. Entonces, con ese referente tenían esa limitante de que no pude hacer arquitectura. Vieron más posibilidades en ingeniería civil porque tenían mucho más áreas de trabajo. Listo, pasé, me vine para acá. Empecé a tener mucha más curiosidad por el mismo sexo, y empecé a entrarme pues, en conocer de otras mujeres lesbianas, conocí varias personas, me entré en el mundo que uno llamaba pues homosexual, empecé a experimentar cosas y ahí fue donde empecé como a identificarme y a decir, no, realmente todo lo que yo sentía de antes era porque yo era homosexual y que me gustan realmente las mujeres. Siempre la verdad siempre lo supe, dentro de mí siempre lo decía, ¿cierto? Había algo que me decía pues que sí. Y bueno, estudié una carrera, estudié toda la carrera con muchas dificultades, no les voy a decir, al principio me fue muy bien, gracias a la preparación anterior que tuve. Me entré en este mundo homosexual, me empecé a discotequear, a rumbear y realmente me desenfoqué, me pegué una tragada de una mujer mucho mayor, 16 años,
y no, me enloquecí, pero en el buen sentido de la palabra. Yo nunca fui una persona que fue bebedora, no, y tampoco probé sustancias alucinógenas tampoco, pero sí era mucho de divertirme, me encantaba y me encanta divertirme, solo que el enfoque es totalmente diferente ahora, pero vivía enrumbiada y total es que perdí el semestre de la universidad. Dios mío bendito, yo como le decía a mis papás, ay, yo dependiendo de ellos no sabían nada de mí, de que tenía una pareja mujer, y resulta que mi mamá se vino para acá, porque ella siempre nos estuvo visitando a ver cómo íbamos. Llegó mi mamá y se quedó donde estábamos viviendo mi pareja anterior y yo, que era un apartamento, un apartamento de estudio muy pequeño, y yo tenía unas cartas por ahí, obviamente, del amor, pues de mi pareja en ese momento, y resulta que mi mamá era más curiosa, ay, conmigo, pero mejor se las pillaba todas, claro, es que tenía, era una abejita mi mamá. Entonces encontraba unas cartas por allá y le ha leído y se ha dado cuenta mi mamá que yo tenía una relación con esta persona. Ay, mi mamá se puso súper mal. Mi mamá era una persona, yo creo que era lesbifóbica, porque ella en Sincelejo había mucho lo que llaman las motonetas, que son mototaxis, y ella veía una mujer en una mototaxi y no paraba, si la paraban decían no, que ya no, o sea, era a ese punto y resulta que su hija le llegó a este mundo como homosexual para que ella viera mucho más de eso, que el amor no es una identidad sexual ni una orientación sexual, ¿cierto? Entonces, yo creo que en parte vine a enseñarle a mi mamá eso y resulta que mi mamá me dijo, no, se puso muy mal, yo no sabía qué hacer con ella. Yo, ay, Dios mío, ¿yo qué hago ahora para que mi mamá no me lleve para Sincelejo? Porque ese era mi gran miedo, porque yo sabía que ir a Sincelejo era ir como con la cola entre las patas, de que iba a encerrarme allá. Entonces yo le dije mentiras, o sea, no me dio como otra opción en las playas, pero yo le mentí todo. Afortunadamente esas cartas no, porque ella trató como de buscar las evidencias y no las encontró, era porque mi angelito de la guarda, digo yo, me las escondió con un mayor propósito para mí. Entonces mi mamá se fue pues a Sincelejo creyendo pues que no, que era una amiga, que era una confusión, aunque ya le quedó ahí su cosita en el corazón. Y bueno, de un tiempo, después, al pasar un tiempo, yo ya tenía una mala relación con esta persona. La relación fue tan dura porque viví momentos muy duros, era una relación muy difícil. Nos peleamos muchísimo, llegado hasta tal punto de maltratarnos físicamente. Y yo permití por mucho tiempo maltrato físico. O sea, yo permití que ella pasara esos límites que uno debería poner de primero, porque era tan bajita la autoestima que yo tenía. O sea, yo no me amaba mucho. O sea, realmente yo me dejaba humillar de ella, usaba todo el amor, entre comillas, que sentía yo por ella. Claro, yo estaba enganchada, estaba encaprichada, o sea, porque era muy joven. Yo me metí con ella de 17 años. Ella tenía 33. Nos llevamos 16 años. Entonces, una persona de 33 años, o sea, es como decir, yo con un adolescente, metiéndome con un adolescente. Entonces, a pesar de que yo siempre soy una persona muy madura mentalmente y más a nivel emocional de relaciones, porque siempre soy una persona de mucha estabilidad emocional, pues con la otra persona pues, en relaciones, yo pues aprovechó y ella también fue una de mis grandes maestras, una mi papá, mi mamá y ella, porque fueron las personas que más me marcaron en la vida, porque ella vino a eso. Hay una frase que he leído en un libro que se llama Conversaciones con Dios, donde dice que como estamos en un mundo dual, uno tiene que no ser para ser. Entonces ella me mostró esa faceta mía, lo que yo realmente no era. Me denigró, me humilló, yo le pataleaba, se aprovechaba de esa emoción, yo pataleaba con ella literal. Había un apego tan grande emocional con ella que yo la verdad, ella se había vuelto mi estabilidad emocional, o sea, ya había yo cedido mi vida, había cedido todo a ella, o sea, mi vida se la cedí yo a ella. Y era a tal punto que ella lo sabía y ella lo hacía de maldad. O sea, ella disfrutaba de verme sufrir porque ella sabía que ahí me tenía en sus manos. Y literal, me tenía comiendo de sus manos.
Y yo creo que son esos instantes tan duros, tan difíciles, cuando uno está ya revolcado en el piso, cuando resurgimos como ave fénix. Pero para llegar hasta allá, yo la verdad les recomiendo que no, pues que escuchen más a su corazón, porque ese es realmente la guía, ese es el mejor guía de uno, como dice tu hermosa mamá Doris, él es la brújula que nos guía hasta nuestro camino, ¿cierto? Eh, entonces, ella fue una gran maestra porque me vino enseñando el amor propio. O sea, gracias a ella, yo me denigré lo que más pude. Yo recuerdo una vez que ella se fue de la casa, porque vivíamos juntas, se fue de la casa y yo lloré tanto. Yo me tiré al piso, me la arrastraba como, imagínense, una niña chiquita cogiendo a su papá el pie y él tratando de caminar para salir de su casa. Yo era así. Yo me le amarraba así a las piernas de ella y le gritaba, no te vayas, por favor. O sea, ese tal punto como quien dice, hazme lo que tú quieras, pero no me dejes. Así, no me dejes, no me dejes. Y se aprovechaba de eso, se iba, pero ella sabía y esas situaciones ocurrían cuando yo hacía algo que ella no quería. O sea, cuando yo estaba ya reclamando y volviendo a mí, ella sabía y me aquietaba y usaba esas estrategias para mantenerme sumisa y a su lado. O sea, era tan grande su inseguridad que me mantenía así, haciéndome sentir inferior. Y bueno, duré un tiempo con ella, estuve trabajando como ingeniera, hice las prácticas en una empresa, trabajé allá. Y allá pues fue donde conocí a Paula, a mi amor bonito. Yo creo que es que estábamos destinadas, yo se lo digo ahora y se lo digo diciendo que ella, pues que somos almas gemelas y que estábamos destinadas a estar juntas porque teníamos un propósito mayor que es nuestra pequeña, nuestra hermosa, pequeña en tamaño, pero grande en corazón, nuestra hija. Y bueno, ya hablando con el tema profesional, yo siempre, no, es que les voy a decir una cosa, desde la universidad yo sentía algo en mi corazón que estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar equivocado. Tanto así, me sentía tan mal que yo les expresé a mis papás, fui a psicología, a una terapia psicológica donde le contaba lo que estaba pasando y claro, era un tema de identidad sexual, orientación sexual, el tema de que me sentía mal conmigo misma, que no estaba dando de mí en la universidad que yo había llegado a estudiar y no estaba dando lo mejor de mí, que veía a la gente estudiar, dedicándose tanto a la carrera y yo no me veía ahí, que qué me pasaba, si era que yo no tenía cualidades, habilidades, si me faltaba algo, que estaba mal, yo estaba muy mal, realmente es una situación muy dura para mí y me hicieron un test y digamos que ese test arrojaba de que sí, que yo podía estudiar ingeniería, o sea, que tenía capacidades para mi carrera. Terminé mi carrera, como les dije, trabajé en la empresa y en la empresa pues realmente yo, no sé, pero yo me disfruté mucho donde trabajé la primera vez porque yo era una recocha, eso sí, yo era una recocha, hablaba con todo el mundo, estaba en un cargo administrativo, trabajaba eso sí bastante, me dedicaba pues a hacer mis cosas, pero también tocaba hacía mis tiempos de conversar con las personas y llegaban a mí, me contaban sus cosas, lo que estaban pasando y digamos que yo siento que veían en mí como esa persona, como que le cargaba de energía, como que le decía cosas bonitas, se sentían bien y me lo hacían saber y creamos unos lazos muy bonitos de amistad, de relación y yo creo que yo me enfocaba mucho más en poder conversar con los demás que en mi trabajo, pero tenía una jefe muy imponente que quiero y aprecio muchísimo, que valoro bastante por haberme dado la oportunidad de trabajar allá que me exigía muchísimo. Entonces, digamos que yo trabajaba, pero también hacía mis cosas por aparte, hablaba con todo el mundo, recochaba, y eran los momentos donde yo me sentía yo misma, ¿cierto? Y bueno, terminé de trabajar, eh, pero bueno, antes de eso, digamos que terminé la relación anterior porque conocí a Paula, porque en mi interior había como algo, decía, no, yo veía a las parejas como tan bonitas, tratándose tan bien, por eso, o sea, el término de amor bonito es por eso, porque
cuando yo estaba en esa situación tan mal, yo veía a la otra persona y yo quiero un amor bonito, así como el que yo estaba viendo allá afuera. Entonces allá afuera me estaba mostrando otro camino, que había otra posibilidad, porque yo sentía que era que más nadie me iba a amar. Yo sentía que es que nadie se iba a fijar en mí, que solamente tenía esa opción y ya, no nada más. Y resulta que conocí a Paula, bueno, nos enamoramos, ella también tiene a su pareja, ambas terminamos la relación. Y bueno, no, tuvimos un noviazgo muy corto porque era tan grande el amor que sentíamos que queríamos estar todo el tiempo juntas. O sea, se produjo una magia entre ella y yo, algo que uno lo siente aquí en el alma, en el corazón. Duramos 8 meses nomás. Ambas nos propusimos matrimonio el mismo día sin ser planeado. Fue algo sorpresa tanto para ella como para mí en el 2015 y nos casamos en septiembre. O sea, nosotros nos conocimos en octubre del 2014, empezamos a salir, no, perdón, ella entró en agosto. En octubre empezamos a salir y ya en febrero fuimos a Cartagena de Indias y nos propusimos matrimonio. O sea, estábamos como mejor dicho, como con muchas ganas de entrar con toda esta relación y nos casamos en septiembre. Habíamos planeado en ese mismo febrero, antes de casarnos, en el Museo del Castillo de Medellín, de tener un hijo. Porque yo siempre decía a Paula, amor, es que yo quiero una hija que sea igual, un hijo que sea igualito a ti. O sea, yo quiero saber cómo era tu infancia, yo te quiero imaginar cómo eras tú chiquitica, yo te imagino tan linda, hermosa, y así es mi hija. O sea, o sea, cuando uno tiene un deseo en el corazón tan fuerte, uno manifiesta definitivamente, porque uno lo atrae. El corazón es el mayor imán que tenemos y es el que nos lleva a nuestro camino, ¿cierto? Pero quiero hacer aquí un paréntesis que me acordé con mi mamá, que fue que no, esa es otra parte de la historia, que cuando yo tenía 12, 13 años, no me pregunten por qué, ni yo lo sé tampoco, pero yo creo que esa era parte de mi plan aquí en esta vida terrenal, era decirle a mi mamá, mami, yo vine para hacer grandes cosas. No recuerdo más nada, mi mamá le digo y no se acuerda. Entonces, digamos que ahí se había sembrado algo en mí, ¿cierto? Algo había ahí que yo había sembrado en mi corazón y que obviamente se había opacado, no era consciente. Y bueno, entonces me casé, tuvimos como ese deseo de tener un hijo y entre otra parte profesional, le estoy enfocando mucho en la parte profesional porque siento que ese era mi mayor vacío y del cual era lo que yo tanto anhelaba, porque yo vine sintiendo un vacío en mi corazón desde la universidad, desde antes, porque yo me sentía muy mal, sentía que como que yo quería llenar un vacío en mi corazón que no sabía cómo llenarlo. Y después del trabajo, conseguí otro trabajo porque la vida misma, porque me sentía mal en el trabajo, yo me sentía tan mal en el trabajo como que no encajaba y no fui capaz, yo no fui capaz de dejar el trabajo. Estaba tan cómoda por lo que les dije. Claro, yo compartía, disfrutaba, ganaba un buen salario y realmente no me mataba trabajando. Y digamos que mis responsabilidades yo las cumplía. Pero entonces fue cuando fui a una obra en Hidroituango, porque uno de mis miedos era en ese entonces estar sola. Entonces la misma vida me llevó a Hidroituango, a un pueblo muy solo, a la hidroeléctrica, y enfrenté esa soledad y yo tenía tantas ganas de salir de allá corriendo. O sea, yo misma me fui colocando esas cadenitas, esos amarres en mi vida, mostrándome que tenía que ser libre. Entonces me metí yo allá en Hidroituango, viví 7 meses allá, trabajé allá 7 meses, ya yo estaba con Paula. Llegó un punto en el trabajo que estábamos quietos, o sea, no estábamos haciendo absolutamente nada y me sentía aburrida. Y yo dije, no me tengo que ir de aquí, tengo que hacer lo posible. Entonces empecé a mover a la gente, a contactarme con todo el mundo, con el gerente. O sea, yo tenía miedo, otro miedo era la gente con autoridad, ¿cierto? Pero como era tan grande la gana que tenía de salir de allá también, que ya hablaba hasta con el gerente, el subgerente y con todo de ahí para arriba. Y yo no sé qué hice, qué palabras mencioné, pero logré convencerlos a todos para yo salirme de allá de Hidroituango y conseguir una obra acá en Medellín.
Y bueno, después de ese trabajo me echaron, porque no había, después de esa hora me echaron, porque no había más obras, eran horas a contrato labor, y de ahí pasé a otra empresa que está mucho mejor, o sea, ganaba mucho más plata y estaba mucho más cómoda y tenía más libertad, o sea, me permitían hacer lo que yo quería. Yo dije, ah, no, aquí me está dando libertad, ¿cierto? Ah, no, aquí me voy a quedar. Ah, qué comodidad. Ah, qué chévere. Claro, empezaron, o sea, esas son las falsas seguridades que uno tiene en la vida. Y resulta pues que la misma, otra vez pasaron 2, 3 años y otra vez me sentía aburrida, como que me sentía vacía, otra vez la misma sensación, o sea, llegaba a un punto de éxtasis, de emoción, de felicidad, porque estaba en una supuestamente libertad y un confort, y después sucedía algo en mi vida que ¡fuf! Otra vez me bajaba. Entonces quitaron otra vez las obras, me quedé sin esa base, me echaron porque no habían obras, y yo ya sentía ya que estaba aburriendo, estaba que necesitaba algo más en mi vida, no fui capaz de salir de ahí, de buscar otra opción, entonces caí de nuevo, salí de esa empresa, y fue donde yo, no, mi esposa dice, no, ¿por qué no emprendes? Y yo, vamos a emprender, a ver qué tal esa experiencia. Y uno dice, uy, independiente, uff, no, no, así. Y no todos mis amigos pueden empresas, y yo, ay, yo voy a decir que soy independiente. De la chacha aquí, pues, ay, chacha, Dios mío, eso fue una cosa espectacular, porque ahí sí que más miedo. Una empresa, no, es que si vieran, pues yo una empresa, yo trabajaba en el área de servicio al cliente, yo no, no, a la cara, era, no, no, buenos días, tal cosa, ay, pero venga, llame, o sea, yo en la empresa sí era capaz de llamar, pero independiente, llame. Ay, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué hago? ¿Cómo me presento? Y una cosa, antes, esa experiencia de independiente para mí fue tan bacana porque, uy, no, ahí están todos mis miedos a flote, mis inseguridades, todo salió a relucir ahí. Y yo, ay, no, ¿qué hago? Entonces, después dije, no, es que no te trabajan en equipo, entonces conseguí una aliada, trabajé con ella. Y bueno, después que trabajé con ella, me fue muy bien, nos fue muy bien. Y después de eso, llegó, bueno, que de ellos ya ella se independizó, yo también, pues cada uno tenía como un rumbo diferente. Y disculpen, yo tomo un poquito de agua. Y después de ahí, pues conseguí proyectos como independiente. Digamos que ya me había soltado un poquito. Digamos que una de las habilidades que tengo es hablar, pues socializar. Y bueno, poquito a poco fui como entrando, quitándome ese miedo pues, de hablar con las otras personas, de entrarme. Conseguí varios proyectos, me fue súper bien y llegó la famosa cuarentena. Y la pandemia, bendita, para mí fue una bendición, para mi familia también, eh, porque yo vivía tan intranquila. Uy, no, carita. Ay, no, me sentía tan mal porque era un corre que corre. No, imagínense, uno trabajando en obra, eso que trabaja uno como desde las 7 de la mañana hasta quién sabe qué hora. O sea, yo podía salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, corrido, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, o sea, todos los días, las horas que tú quieras, ¿cierto? Pero ahí sí era uno capaz, ¿no? Ahí sí era uno capaz de trabajar todas las horas para trabajarle a otro. Entonces, ¿ve? Después de eso, bueno, estábamos hablando pues de que estaba independiente, listo. Después de cuarentena, y sentir todo eso, llegó, o sea, yo antes de cuarentena estaba muy tranquila, ¿cierto? Estaba muy tranquila por el corre que corre, eche pa' aquí, eche pa' acá, que haga coca, que la niña llegue a la guardería. Y yo trabajaba en una hora en el norte, Paula en el sur y mi hija casi como en la mitad. ¿Te imaginas ese recorrido mío de llevar a la niña a una parte de la mitad, después a Paula por allá en el sur, o primero Paula en el sur, después a mi niña como en la mitad y yo para el norte? Y vuelve y recoja a la niña. O sea, era una vida impresionante, me tocaba madrugar demasiado, preparé coca, haga desayuno, preparar coca al desayuno, el almuerzo, dejar todo listo, porque obviamente mi esposa hacía unas cosas, yo hacía otras, siempre nos digo como los quehaceres, las responsabilidades, y yo decía, ay no, ya no quiero más, o sea, éramos en el carro, y no trabajaba y éramos, coma, 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 no, ¿qué traje? Y yo estoy ya dándole a Pablo la comida, y yo comiendo y decía, coma, 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 y yo, ay no, ya no más, yo no quiero más, yo por dentro decía, Dios mío, yo no quiero esta vida así.
Yo no quiero una vida así, no quiero una vida así para mí ni mi familia, nada, yo no quiero una vida así. Entonces llegó cuarentena y para mí fue un, Dios mío, yo sentí como si se liberado literal como algo que me estuviese como atando, pero fue como un, como, ay, para que se sienta un poquito mejor, ay, para que crea mi hija que se liberó un poquito, ay, para que crea. Entonces, bueno, para nosotros entonces la cuarentena fue muy especial porque nos integramos como familia. Podíamos compartir con nuestra hija, Paula trabajaba desde casa y como habíamos decidido pues que yo no iba a seguir trabajando, sino que dedicarme a la niña. Entonces fue algo muy bacano, muy maravilloso. Empezamos a hacer, bueno, yo empecé a hacer TikToks para divertirme con mi familia. Ellas eran detrás de cámara, pero hermosas, divinas, ayudándome con el escenario, con todo, con los perritos. O sea, fue muy bacano ese espacio porque nos dio la oportunidad de disfrutar y ver otras cosas, ¿cierto? Y a mi esposa le empezaron a llegar información sobre crecimiento personal y espiritual. Yo ignoraba todo ese tema, la verdad. O sea, bueno, en algún momento de mi vida, cuando trabajé un tiempo en Amway, sí llegaron como libros de crecimiento personal, pero de espiritual absolutamente nada. Entonces mi esposa me empezó a hablar de Mind Valley, no sé cómo se pronuncia, Mind Valley. Mi inglés no está tan perfeccionado. Entonces, ay, me empezó también a llegar a mí ya publicidad en Facebook. Y yo, ay, no, ¿qué es esa cosa? Qué pereza. A lo que más a lo que más nos estamos negando es detrás de eso, realmente hay cosas maravillosas para uno. Cuando empezamos a reconocer y aceptar, uff, qué diferencia. En ese momento de mi vida, en ese estado de conciencia en que yo estaba, uy, no, qué pereza. No, 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 no. ¿Qué es eso tan horrible? Y propaganda, o sea, ya las señales estaban pero clarísimas, ¿no? Me llegaban y yo, ay, no, 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 y yo negaba y negaba y negaba y negaba y renegaba. Y mi esposo un día me dijo, amor, pero venga, ¿por qué no hacemos este curso? Y yo, bueno, me dijo, oye, yo, bueno, Lisa, hagamos. Ay, hicimos un curso y de Main Valley, uy, no, me pegué una encarretada, yo me puse juiciosa. Yo creo que en mi vida nunca yo he sido tan juiciosa estudiando. Ay, no, y eso ya cogía los cuales me anotaba, hacía los ejercicios y yo alentaba a mi esposa, mi amor, hagamos esto, vea. O sea, ella fue la que me inició y yo era ya empujándola y diciendo, vamos, venga, hagamos esto, hagamos, pa, 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 pa. Y empezó a llegar un poco de información y más información y libros de crecimiento personal. Y recuerdo también que hubo un momento en que no estaba tan bien con mi pareja ni con mi hija. Empecé a notar que no, mi hija, bueno, todo el proceso que no les conté, pues del embarazo, estuve acompañando en el embarazo, pude estar en el parto. Qué rico, porque no todos pueden contarlo. Me siento muy afortunada de haber estado ahí, porque todo fue planeado, lo de mi hija fue planeado, el embarazo. En la inseminación también estuve, cuando dio a luz, conoció a mi hija, yo la recibí, qué emoción. Y, sí, qué emoción. Y bueno, nació mi hija, todos estábamos muy felices, la familia, vino mi mamá, nos estuvo ayudando aquí un mes, tan linda mi mamá, la amo. La suya también nos colaboró y bueno, resulta pues que empezó mi hija a llorar y yo no sé qué pasaba, pero había algo de mí que estaba moviendo ya y era impaciencia. Oh Señor, yo no sabía qué era ser impaciente. Y yo decía, no, yo me creía, mejor dicho, un ángel. Yo me creía un ser, no sé, en ese momento era un ser, pues como yo no peleaba con nadie, yo era muy tolerante, pues, o sea, paciente, pero llegó mi hija a removerme fibras por allá que están guardadas, es que no había reconocido. Entonces yo no toleraba los llantos, yo, amor, ¿qué hacemos? Mi vida, y mi esposa cargó como con todo eso sola en cierta forma, o sea, yo me dedicaba como a todas las cosas externas, o sea, a la casa, eh, a la ropa de la niña, todas sus cositas. Yo la cargaba, obviamente,
pero como digamos que decidimos de familia en familia de que fuera lactancia, eh, mm, eh, bueno, que no le diéramos tetero, ¿sí? Sino cenito, y así fue como por 18 meses. Entonces, digamos que hay una conexión mucho más de Paula con la niña, ¿cierto? Porque digamos que todo el tiempo era la niña, Paula alimentando a la niña. Y yo pues la bañaba, la acompañaba a bañarla, darle solecitos, muy lindo. O sea, digamos que ese momento era súper mágico para mí, pero cuando llegaba un llanto, ¡ah! Dios mío bendito. No, qué cosa tan impresionante. Yo creo que mi perrita me recuerda a mi niña, siendo que ya a mi perra yo la escucho y ya esos gritos de mi perrita, porque ella es una pomerania y Carito sabe, eso, ¡la, esa perra! ¿Cierto, Carito? Uy, no, impresionante. Y es donde uno se da cuenta que uno va cambiando. Entonces, pero en ese entonces, con la niña no. No, 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 no. Yo sentía una cosa ya que me removía, como que no era capaz. Yo, amor, por favor, no quiero escuchar a la niña llorar, hagamos algo. O sea, no toleraba. O sea, duele decirlo. Bueno, yo ya soy consciente de lo que estaba ocurriendo porque lo veo desde afuera, pero en ese momento fue muy, uy, no, fue muy cómodo para mí. Hasta tal punto les digo de mi impaciencia que no toleraba que mi esposa ya estaba pensando ya que teníamos que tener una solución, porque yo no, bueno, y otra cosa que le quería contar era que yo era una persona maltratadora. ¿Qué? Dina maltratadora. Imagínense. ¿Quién ve esta carita tan linda, tan dulce, tan amorosa, tan bella ella? Yo estaba descargando mi furia con los animalitos. Uy, qué cosa tan impresionante. De chiquita siempre quise tener mascotas, nunca las tuve. Mi papá no le gustan los animalitos, nunca. Y resulta que yo con mis animalitos, sobre todo con Tito, un Boston Terrier, fue el primero. No, disculpe, el primero fue un gatico que tuvimos que yo traje, el que rescatamos de Ituango. Eso sí, esa gatica vino con una misión muy grande en mi vida, que era aprender a amar a los gaticos, porque yo le tenía un pavor a los gatos. Uy, no, yo pensaba que eran, me parecían que eran agresivos, que me iban a morder, que me iban a matar, yo no sé ni qué. Tenía esa creencia y ella llegó a este mundo a que yo lo viera de una forma diferente. Pero con el perrito, pobrecito, con el perrito, él hacía algo. O sea, imagínense un pobre perrito que saca chichi en la sala, qué pecado, o sea, la culpa era de uno porque uno no lo educaba bien y yo le pegaba a mi perrito porque lo estaba corrigiendo. Y resulta que mi forma de ser agresiva, de intolerancia, era, era eso que yo había vivido en mi infancia, porque no les conté la parte de la historia, era que a mí me dieron fuerte, porque la forma de educarme, de corregirme, era a través del juguete, de la penca, de la famosa chancleta que llaman aquí en la costa, la famosa chancleta poderosa, mágica, educadora. La decimos así porque la ponen en la mesa. A ver, diga cuánto es 2 por 2. 3. ¡Ay! O sea, esa es la que corregía. Y bueno, yo sufrí mucho de eso. Desde pequeña me pegaron demasiado, demasiado, demasiado mi papá y mi mamá. Y realmente ese comportamiento que fue inconsciente de ellos creó en mí como esa energía, como de rabia, de rencor que estaba guardando en mi interior, en mi ser. Y mi reflejo era haberle pegado a mis perritos. Entonces, claro, yo estaba repitiendo ese patrón, ¿cierto? O sea, yo veía, mi papá me pegaba, entonces yo creía que pegando educaba, ¿sí? Tanto así mi creencia que yo le decía a mi pareja, amor, que la niña se porte bien. Si se porta mal, le damos juguete. Yo le decía así a mi pareja y mi hija tenía 2 años. Pero Paula, no la educaron con violencia. Sí, la regañaban, sí, pero ya Paula vino acá a decirme, no, señorita, usted no va a pegarle a la niña. Pero claro, inconscientemente, porque yo tenía todas esas creencias, esa forma de educación las tenía en mi interior y se volvía algo inconsciente. Entonces, me desahogaba con los animalitos, no lo hacía con mi niña, ¿cierto? Pero
Hubo un punto de la relación, hubo un punto en la pandemia también, que claro, como ya compartíamos tanto, donde yo ya estaba como que, ya esa intolerancia como que fue creciendo, 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 y al final mi pareja me dijo, amor, tenemos que hacer algo, porque si no esta relación se va a quebrar. Eso no puede seguir así. Porque Paula siempre ha sido muy humana, tan linda, o sea, hermosa. Digo, es que las parejas son tan maravillosas, las relaciones son tan maravillosas con todo. O sea, cada uno en nuestra vida, que ha pasado por nuestra vida, es para mostrarnos cosas, ¿cierto? Entonces, mi pareja en ese momento me estaba mostrando ya que había una forma diferente de educar, que no era con juguete, ¿cierto? Segundo, de ser más humana y sensible con los animales, porque ellos no son culpables, somos nosotros, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a terapia. Y anteriormente había estudiado una tecnología que se llama intervención de espacios y ambientes, que se encarga de transformar, yo digo así, transformar espacios, y me gustaba porque digamos que en cierta forma estaba yo desaguando esa parte artística, creativa que yo quería estudiar con la arquitectura. Y ahí en esa tecnología conocí una amiga que fue con la que trabajé, independiente, que me habló sobre el Reiki. Y le dije a mi esposa, amor, mira, hay una terapia de Reiki. Me dijo, ay, sí, que la terapia de Reiki es muy buena, vamos para allá, esto no puede seguir así, tú tienes que controlar esa ira que tú tienes dentro, una rabia. Y Paula siempre fue muy comprensiva porque ella sabía que era algo que yo le decía, amor, pero es que es algo que me domina. O sea, algo que yo no entiendo, que no comprendo qué es lo que me pasa. O sea, la verdad, yo sé que no debo reaccionar así, yo sé, pero no era consciente, ¿cierto? Que lo que estaba yo haciendo. Yo le decía a mi esposa, amor, pero es que es algo que yo siento adentro que no puedo, que no estoy viendo. Yo sé que yo no debo pegarle. O sea, yo sé que mis papás me pegaban y que por eso, en cierta forma, yo le estoy pegando al perro y que reacciono así por eso, pero no he adquirido conciencia. Muy diferente. Y fuimos a terapia, una terapia de sanación de Reiki, y digamos que trabajamos con mi niño interior, donde yo comprendí la situación de mi papá, que él había sido educado de una forma, que él no me daba afecto. Pues para mí fue tan bonito el Reiki y yo lo valoro tanto en mi vida porque fue, digamos que una de las herramientas, creo que fue la primera herramienta en mi vida que me ayudó a comprender, entender lo que había vivido mi papá. Porque digamos que cuando estamos en la situación jóvenes, no vemos más allá, vemos el acto como tal, ¿cierto? Entonces, o sea, me refiero en el sentido de que uno ve que los papás pues le hacen unas cosas y uno no entiende a veces la forma en que ellos reaccionan, ¿cierto? Y yo todo le echaba la culpa a ellos. Ay, papá, ¿por qué? Y ya con el Reiki, en esa terapia, caí en cuenta, o sea, fui consciente realmente de que yo venía repitiendo un patrón que venía de generación en generación. Y Jaime, el reikista, que es mi maestro Reiki, que me enseñó Reiki, me dijo, Dina, es que tú viniste a este mundo a cortar con ese patrón de tu familia. Y yo, uy, wow, yo no sé qué pasó ahí, pero yo dije, uy, sí, que ya sí, tienes toda la razón, tal cosa. Y en esa terapia fue una terapia de perdón, perdón conmigo misma, ¿cierto? Primero que todo, y perdón hacia mi papá, porque me puse en el papel de mi papá, o sea, como si yo lo hubiese visto chiquitico, pequeñito, y que él estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces, claro, cuando tú te pones en el papel del otro, entiendes a comprender su situación, porque él realmente estaba actuando de una forma inconsciente, ¿cierto? Entonces, digamos que hice esa terapia de perdón y fue como el primer acercamiento mío a ese nivel de conciencia. Y de ahí para acá vieron surgiendo muchas cosas interesantes en mi vida que me fueron como mostrando el camino de la sanación, ¿cierto? Como el perdón, como el reconocimiento, ¿sí? Y empecé a estudiar libros y libros de crecimiento personal y espiritual, pero que pues que leía, me encantaba, o sea, uno ya sabe cuál es su salsa, como dicen por ahí,
porque me leí, y lo digo en muchas partes, me leí los libros que nunca en mi vida me había leído, ni en el colegio, ni en la universidad. Y todas esas veces que yo decía, ay, pero es que mira, mis compañeros están juiciosos, allá yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como decir estudiosa, pero ¿por qué yo no lo soy? Porque mi alma te decía, no era por ahí, mi amor. No era por ahí, era por este lado. Entonces, bueno, empecé a leer un poco de libros y empezaron a llegar a mi vida un poco de situaciones que me fueron llevando, pero fue cuando yo entré a Reiki, porque hice Reiki los 3 niveles, y empecé a hacer terapias de sanación, donde cada vez que yo hacía una terapia de sanación, yo lo hacía gratuito. Ahora me abro a hacerlo por contribución voluntaria como tu hermosa mamá, porque como esa mamá me encanta esa ideología que tiene tu mami. Lo hago con mucho amor porque lo hago con tanto amor porque fue tan importante para mí realmente ser consciente de lo que yo estaba viviendo. Y es que es tan importante para mí que lo reconozcamos, porque si uno no acepta, o sea, si uno quiere cambiar, porque yo empecé por ahí, en cuarentena, o sea, yo sabía que necesitaba un cambio, por eso yo hice terapia, porque necesitaba cambiar, o sea, la misma vida me estaba llevando a que yo tenía que cambiar, hacer un cambio en mi vida. Lo reconocí. Cuando uno reconoce y acepta que está habiendo una dificultad, se van abriendo puertas y van llegando herramientas y personas que te van guiando, apoyando. Y bueno, hice Reiki, empecé a hacer mi autosanación, empecé a hacer sanación a otras personas, y cada una de esas personas que yo le hacía terapia iban mostrándome algo que yo debía ir sanando. Me hice mucha autoterapia, hice mucha meditación, mucha terapia de perdón, y cada día fui como siendo más consciente de mis comportamientos, esos comportamientos que a mí no me gustaban, que yo negaba y que veía en mi papá. Y toda esa frustración que yo vivía y que sentía, me recordaban a mi mamá. Y en ese momento yo decía, ay, pero la culpa es de mi papá, porque fue así, la culpa es de mi mamá, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Tanto así que yo empecé a frustrarme también, a enojarme. O sea, o sea, uno como ser humano es un ejemplo literal, tanto en las cosas hermosas y maravillosas de nuestros padres o nuestro entorno o de nuestras personas que nos crían, los cuidadores, de las cosas bonitas y las cosas que no son tan agradables. Entonces yo digo algo que es que los seres humanos somos 50% papá, 50% mamá. Entonces adquirimos tanto los comportamientos positivos como los negativos que nosotros no queremos ver. Y resulta que empecé a comprender, después de ir avanzando en mi autoconocimiento, que cuando empezamos a buscar en los otros lo que nos hace falta en nuestro interior, resulta que son esas mismas cosas que uno siente que le hacen falta y que busca en otros, hacen parte de nuestros papás y que está en nuestro interior. Y lo que yo creía que me hacía falta, no, pero es que yo no soy esto, no soy lo otro, y lo vi arreglado a otra persona, resulta que yo también me estaba mostrando a esa persona que yo también los tenía, solo que no los estaba aceptando. Entonces, esas cosas positivas me han traído hasta acá, donde yo estoy. Y las cosas negativas son las que yo he ido recolectando en mi vida para potenciarlas, porque también son muy positivas. O sea, son las que me están dando y abriendo más caminos para llegar a mi máximo potencial y el que estoy explotando hoy en día. Y con eso lo digo como el de la vista, ¿sí? A los 12, 13 años que le dije a mi mamá, yo vine con un gran propósito, me diagnosticaron que tenía miopía. Miopía. Entonces, yo por mucho tiempo decía, no, es que porque mi mamá tenía miopía, yo también tengo miopía, porque como eso es lo que le dicen a uno. Hice un optómetra que estudió y le dicen que uno es miope. Ah, no, yo soy miope. Desde los 12 años yo cargaba con estas gafas. Y con estas gafas que yo estoy viendo el mundo, mi realidad. ¿Cierto? Y con estas gafas, digamos que me dan la oportunidad de ver con claridad. Pero hubo un momento
en mi vida, hubo una parte de mi vida que yo sentía que me ponía las gafas y me comportaba de una forma. Ahora soy consciente, después de todo un proceso que he llevado. Me quitaba las gafas y yo decía, wow, me gusta más cómo me comporto sin gafas. ¿Por qué será tan raro? Y era que me quitaba las gafas y dejaba de sentir tantas cosas negativas. No sabría decirte o explicártelo, pero sí, suena muy chistoso, raro, no sé, pero literal, así era. O sea, me quitaba las gafas y yo sentía como todo peace and love, de verdad, literal. O sea, como que todo era bueno para mí, todo era bonito, como que sin problemas. O trataba como de no complicarme la vida, porque me la estaba ya complicando. Y resulta que yo, ahora después de algún tiempo, reconocí que esta limitación que yo tenía era esa limitación física de no poder ver a distancia, era en parte de mi vida, era porque yo crecí con varias limitaciones que me autoimpuse. O sea, hay un proceso de la vida que digamos que sí, se van adquiriendo, ¿cierto? Con nuestro entorno, pues, pero nosotros no las estamos creyendo y las estamos reforzando todo el tiempo. Entonces, yo me creí ese cuento y tenía tantas limitaciones que no podía ver más allá de lo que tenía enfrente, ¿cierto? Entonces, estas mismas gafas que hoy tengo puestas, yo por eso es que les digo que gracias a todo este autoconocimiento y a empezar a abrirme al camino de la sanación, al camino pues del perdón, del autoconocimiento, digamos que se me fueron como despertando un nivel de conciencia tan grande que yo ya percibo a las personas y yo todo el tiempo ya las estoy analizando, cosa que no hacía antes. Antes no era perceptible ante mis ojos. Yo ya las veo y las veo de una forma muy distinta. Ya las veo y me veo reflejada en ellas. Yo las veo y veo cosas diferentes. Y por eso, para mí, esta gran limitación de no poder ver más allá con la enfermedad que tengo, ya por eso yo digo en estos momentos que mis gafas las convertí en telescopio, porque ya yo veo mucho más allá de mis limitaciones, veo mucho más allá, veo posibilidades donde creía que no había. Y he de haber dado el sí a mi vida, sí a lo que me estaba mandando el universo, sí a escuchar a mi voz interior, sí a mi yo superior, como lo quieran llamar, niño interior, que me ha guiado y me ha ido mostrando el camino. Y ha sido tan bonito para mí porque eso que tanto le hablé de libertad viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Viene de una infancia que inclusive mi mamá me mencionaba que me tenía que tener amarrada una mecedora para poder dejarla hacer el oficio en la casa. Entonces yo siento que esa era parte del proceso y el contrato que yo debía vivir en esta vida, de sentirme amarrada para poder yo misma, porque yo soy creadora de mi destino, poderme liberarme de todas mis ataduras. Y bueno, eso es lo que los invito a que tomen primero, a que reconozcan o más bien a que si sienten un llamado a hacer las cosas de una forma distinta, si sienten en su corazón que hay algo que ustedes quieren hacer diferente, que la vida en que están envueltos ahora, por el día a día, el trabajo o la situación que están viviendo ahora, hay algo mucho más grande que los está esperando y que cada uno en su interior tiene ese gran poder para manifestar la vida que ellos sueñan y que está en su interior. Y es que todos tenemos las mismas capacidades, diferentes dones, habilidades y la misma vida te ha mostrado el camino, solo que como estamos dormidos, o sea, vivimos sumergidos en esta vida tan automática, no hemos sido conscientes de esas señales. Entonces, si tú sientes un llamado en tu corazón de hacer cosas distintas, créeme, te lo aseguro que sí es posible. Entonces, fue primero uno sentir que debe haber un cambio, reconocerlo y tomar acción, porque la vida misma te va mostrando el camino, se te van abriendo las oportunidades y esas oportunidades que yo les he dicho que sí, porque si yo les digo que sí, pero no hago nada, o digo que no, pues yo seguiré como estoy, ¿cierto? Entonces, es eso, reconozcanlo, acepten
que hay algo que siempre nos está dictando, nos está guiando para que hagamos las cosas de una forma distinta. Y tú, querido amigo, amiga, alma bonita, hermosa, extraordinaria, inquebrantable, te digo una cosa, estoy segura que tú que me escuchas has vivido situaciones hasta peores que las mías y las has superado. Esas mismas herramientas y todo lo que tú has usado para superar cada obstáculo en tu vida son las mismas herramientas que tú puedes utilizar para ser un factor diferenciador en tu vida. Nina hermosa, de verdad, qué mensaje tan bello el que nos dejas. Tu historia me encanta. Yo estoy aquí como si la escuchara por primera vez. Hay algunas cositas que no conocía y sobre todo te agradezco por abrirte a contar toda esta experiencia. No muchas personas son tan valientes a contar todo esto que tú estás contando e inspiras. Cuando una persona abre su corazón de esa manera y comparte eso que tiene adentro, es muy bello. Así que de verdad te admiro muchísimo. Bueno, yo por lo general pregunto cuál mensaje, sin embargo, quiero dejar a los que nos escuchan y que nos ven también, porque ese es un video podcast, lo encuentras en YouTube en video y en audio en Spotify, que ustedes mismos saquen sus aprendizajes de la vida de Dina, que ustedes mismos vean qué toman de esta hermosa vida. Yo tomaría todo, sin embargo, como qué es eso y también... Si quieren, nos lo pueden compartir en los comentarios de qué es eso que te llevas de esta magnífica historia, porque son muchas cosas, muchos aprendizajes que podríamos sacar. Sin embargo, siento que cada quien puede sacar uno que toque, que la vida de Dina y la tuya sea muy similar. Y bueno, nada, agradecerte. Aquí abajo dejo las redes de Dina, la pueden contactar, le pueden escribir. Ella, como dijo, hace terapias de Reiki, ya está próxima a lanzar su proyecto, su infoproducto, así que muy feliz de que estés aquí, Dina. Sabes que te admiro y te amo muchísimo desde el primer momento. Ay, que te vi, cariño. como dice la canción. Y bueno, estaremos haciendo más cositas por ahí también con mi papi, con mi mami, vamos a hacer varias cositas. Y bueno, si quieren ver el video Hace Rotusa que hicimos con Dina, aquí abajo les dejo el link, toda la aventura que hemos vivido de esta hermosa mujer. Me llevo muchos aprendizajes y bueno, invitarte también a que me sigas en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y mi blog como Carol Dayana Donado Castillo, donde comparto con personas maravillosas como Dina, como tú, y también transmito mis aprendizajes para convertir la rebeldía en acción y así construir una generación de adolescentes con propósito, alegre y sin cadenas limitantes, como dice Dina. Así que muchísimas gracias. Los invito a escuchar otros podcasts, a ver otros videos. Si nos quieren sugerir algún tema, si le quieren dejar algún mensaje a Dina, con muchísimo amor está abierto los comentarios. Y bueno, recuerden que nunca es temprano para iniciar. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, mi carito hermosa, y a todos que escucharon. Ay, nos están viendo.